Tremendo. Yo no Qué sé, amistad. yo no sé si a usted le pasó lo mismo que me pasó a mí, pero cada vez que he leído el capítulo, de verdad, deseos y de llorar no me sobran, no me faltan, mejor dicho, Amén. de verdad. Mirar hasta qué punto llegó la amistad de estas dos personas. Dígame usted, ¿qué opina usted de lo que escuchó? Una breve, algo breve, diga algo breve de lo que usted escuchó. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Yo tengo un amigo así. ¿Cómo fue que dice el Es hermano? tremendo. Que Yo tengo un amigo así. Yo San, diría que ya amigos como esos ya no se ven. ¿verdad? Es Ya terrible. lo saben. Lázaro un dichoso, entonces. Eh, Jehová me ha bendecido. Wow. Gloria a su nombre por eso. Aleluya. Wow, wow, wow. Y Son de esos capítulos que Y que están escasos, pero ellos aparecen. mm, es de esos capítulos que dejan a uno sin palabras. sí, sí. Tremendo. Un ejemplo de tanto, amistad. Ese amor. tanto por la, perdón, hermano. Sí, sí, hable de No, él. no, Ta- sígueme. tanto por la amistad que se ve, la relación de amistad que hay, como el corazón de David, ¿no? Perdón, De de, Jonathan. Jonathan, Jonathan. sí, de Jonatán, corazón De muy, muy Jonathan. fiel. Muy generoso, ¿no? tremendo, tremendo. Tremendo. También como él, aún su padre le está diciendo que su reino corre peligro con Ujú. David, si David queda con vida. Aún así, o sea, él ni siquiera le está prestando atención a eso. Él, aún, aunque el papá le está diciendo que eso es una razón, él todavía le pregunta como, ¿por qué por qué hay que matarlo? Mm, So, eso también es muy importante porque ni siquiera era una amistad donde él se ponía a él mismo por encima, sabiendo que él era hijo del rey. así es, así es. Tremendo. Si Bien. otra gente, si otra gente se pone a favor de su papá porque después de su padre el reinado por ley le tocaba a él y él no pensaba en eso. Amén. Excelente. Él fue justo. O sea, ahí se ve la justicia de Dios, ¿ve? Porque independientemente de que el papá era rey, él sabía que el papá estaba mal, estaba actuando mal, estaba haciendo las cosas mal. Y él fue justo porque él estaba con David, porque él sabía que David nada le había hecho a su padre para que el padre actuara de esa manera. Exacto. Amén. Y Ahí, estamos viendo un hombre con temor de Dios. Y hay un capítulo anterior que ya se estudió, donde dice que desde el principio el alma de Jonatán y la de David quedaron enlazadas. Amén. O sea, que ellos se amaron desde el principio, se compenetraron. Así El es. siervo la hermana Tania escribió en el Zoom, acá en el chat dice que qué hermoso ver cómo los amigos son una bendición de Dios. Qué hermoso ver lo justo que era Jonatán, siempre recto, sabio y observador. No. Dejó de, se, dejó de llevar se dejó de llevar por su corazón, en donde obviamente habitaba Dios. Amén. También creo que hay algo también ahí, no sé si lo va a tocar más adelante, pero podemos ver también que un ejemplo, la actitud de Saúl hacia David, ya después que obviamente ya él ha sido rechazado por Dios por sus pecados y su rebeldía, luego entonces uno ve esa actitud como ese celo que él tiene
alrededor de David, que aunque David no había hecho nada para intentar quitarle a él su reino, o sea, él no le había hecho una rebelión de que no, yo te voy a quitar el reino y armar un grupo de soldados y con la influencia que él tenía, eso no fue absolutamente hasta este punto. No, y en la historia, en esta historia no se ve que David hace eso. Pero entonces el corazón de David tiene tanta envidia porque ya él sabe que él cayó de la gracia de Dios y como ya él había estado ahí, él reconocía en David lo que antes él tenía. Entonces él quería eliminarlo eso. Tremendo. Amén. Perdón, mi hermano, Señor les bendiga. Mi hermano, quería dar un solo pequeño aporte, mi hermano, de Sí. que donde el Señor Jesucristo, donde el Señor Rey de Reyes habita, mi hermano, cosas hermosas pasan. Somos humanos, cometemos errores, mi hermano, pero aún con todos esos defectos, donde habita el Señor, mi hermano, hay cosas lindas, como amistades sinceras, ¿verdad? Y sí, son escasas, mi hermano, pero las hay, mi hermano, y hay personas que han sido bendecidas con ese tipo de personas. Sí. Y donde el Señor habita y donde está el respaldo de parte del Señor, esas cosas hermosas suceden. Amén. Amén. Tremendo. Gracias, amado. Yo creo que puedo dar la conclusión y pasar a las preguntas. Sí, Sí. ya dimos el capítulo. No, es que usted ve lo que yo le digo. Cuando le prestamos atención a la lectura, realmente ya el maestro no tiene que hacer muchas cosas, porque es que el Espíritu Santo se encarga de, de revelarnos a nosotros mismos las verdades que contienen este capítulo. O sea, en Amén. pocas palabras, ya nosotros entendimos el capítulo. Yo ahora voy a ir volando, suave. Y al contrario, aprendí un poco más. Amado, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esta noche estamos mirando el capítulo 20 del libro primero de Samuel. Un capítulo donde tiene muchas enseñanzas. Créame que no tengo la intención ni siquiera de decir una cuarta parte de las verdades que contiene este capítulo. Mientras yo lo estudiaba, me di cuenta que podemos durar un mes hablando y extrayendo verdades de este capítulo todos los días. Es muy profundo, es un capítulo único en la Biblia. Es un capítulo donde realmente define hasta qué punto, hasta qué nivel de amistad puede llegar un hombre y dos personas. Quien trajo una definición más amplia fue Jesucristo cuando llegó, que dijo que nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por un amigo. Y el día de hoy le pusimos a esta amistad el pacto bajo fuego. El pacto bajo fuego. Todos conocemos, como decía el hermano Lázaro, en el capítulo 18, nosotros encontramos que David y Jonatán su alma fueron ligadas. Hubo una ligadura no terrenal de su alma. Todos conocemos que el alma es intangible, no se toca, ¿verdad? Así que estas dos personas tuvieron una conexión espiritual. El alma que nunca muere se conectaron, amado. Dice el capítulo literalmente que el alma de David con la de Jonatán quedó totalmente ligada, amarrada. Se amaron desde aquel día. Algunas personas con falta de conocimiento llegaron a interpretar que David y Jonatán se amaron más
O sea, que su amor iba más allá de una amistad. Algunos han llegado a decir incluso que aquí había un acto deshonroso, como que ellos se amaban como una mujer y un hombre, ¿no? A ese nivel, porque hay algunos textos que realmente expresan el tipo de amor, pero si no entramos al contexto histórico-cultural para poder entender el lenguaje que se está utilizando, pudiéramos llegar no solamente a esa interpretación, a otras más. Así que este tema, aparte de que la Biblia le llama la amistad de David y Jonatán, nosotros quisimos ponerle el pacto bajo fuego. ¿Por qué le quisimos poner el pacto bajo fuego? Me gusta siempre introducir y me gusta siempre definir, mejor dicho, el tema, porque así como que nos enfocamos un poquito más. El pacto bajo fuego es un profundo tema porque lo que hace es que define lo que está sucediendo. ¿Y a qué se refiere? ¿Está hablando de un fuego literal? No. Está hablando de un compromiso de lealtad, un compromiso de fidelidad. ¿Entre quién? Entre David y Jonatán, que lo hacen con un sello. Un sello. ¿Por qué es bajo fuego? Amado, porque ellos están pactando en medio del peligro. Ellos están pactando en medio de la persecución. Ellos están teniendo un pacto, sellándolo en medio de conflicto familiar, conflicto político. ¿Y esto debido a qué? Porque David había vencido y esto causó que su padre o el padre de Jonatán le tomara mala voluntad. Y en los capítulos anteriores vimos cómo este hombre se ensañó contra David y dijo que lo iba a matar. Y eso fue lo que pasó. Así que en medio de esta situación es que ellos están haciendo pacto. Por eso le llamamos el pacto bajo el fuego. ¿Por qué Saúl le tenía odio a David? Estaba también la tensión que tenía Jonatán entre su padre y su amigo. ¿Por qué? Porque Jonatán es el hombre que va a heredar el reino, pero ahora tiene que elegir entre su papá, entre el reino y entre su amigo. Así que para Jonatán no es algo fácil. Así que él también está bajo fuego. Está también en riesgo de muerte, de ser exiliado. O sea, David no desconocía nada de esto. Y ellos deciden hacer un compromiso mutuo, ¿verdad? Vemos allí una lealtad espiritual, lealtad personal. Y esto es maravilloso, mis amados. Es maravilloso. Por eso le pusimos a este tema el pacto bajo fuego. El pacto bajo fuego, David y Jonatán frente a la furia de un rey. Y en este capítulo está dividido ahí con diferentes temas que lo vamos a estar mirando. Y es el clamor de David, vemos del 1 al 11, allí también vemos el pacto de misericordia que ellos hacen del 12 al 23. Vemos también la prueba en la fiesta, que ese punto 3 para mí el más, el cual quiero llegar y profundizar. También está la señal secreta, que esa parte también no hay que detallar mucho, ustedes la conocen muy bien. Aquella señal que ellos hicieron para poder hablar con un lenguaje que solo ellos dos podían hablar. Y luego después, o sea, podían entender. Y luego miramos la despedida y la renovación. Lágrimas y un pacto perpetuo. Como introducción a este capítulo, mis amados, quisiéramos decir que el libro primero de Samuel se desarrolla en medio de una tensión creciente, que ustedes la sabieron, cómo esto venía subiendo, la ira de Saúl como rey, ¿verdad?
el cual era el rey de Israel. Él había ya enloquecido. Su mente ya había cambiado rotundamente. Aquel hombre que había dicho que David iba a estar con él, ahora él lo quiere matar, lo quiere eliminar por los celos contra el propio David. Él se había llenado de este celo. Dios también se había apartado de él. Aunque David había demostrado lealtad, había demostrado valentía y había tenido éxito militar, es decir, las mujeres, todas las del reino cantaban, David mató a sus 10,000, o sea, había éxito de que el hombre había dirigido, había vencido, tenía a Dios de su lado, el Espíritu de Dios. Saúl lo ve ahora como un enemigo. El hombre que logró quitar la afrenta de Israel, eliminando a Goliat, ahora se convierte en un fugitivo. Fugitivo porque el rey lo quiere matar. Entonces, en este contexto se revela uno de los vínculos más profundos en la Biblia, que es la amistad entre David y entre Jonatán, el cual era hijo del rey. Y quisiera hacer una pregunta brevemente, y es que ¿puede la lealtad a Dios y a un amigo prevalecer incluso por encima del deber familiar o del riesgo de muerte? Sí. Amén. Este capítulo lo demuestra. ¿No, verdad? Lo demuestra. Nosotros miramos inmediatamente, quisiera entrar y quisiera que usted, por favor, alguien que quiera leer, venga junto conmigo para que podamos darle a este capítulo. Dice el versículo del 1 al 11, vamos a ver, el clamor de David y la incredulidad de Jonatán. ¿Qué dice el primer versículo? ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Del 1. Amén. Si me puede leer, aunque sea 2. Ya continuamos. Amén. Sí. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? ¿No será así? Amén. Si nos fijamos inmediatamente cómo este capítulo inicia, ¿cómo inicia? Inicia David diciendo, pero ven acá, por Dios. David empieza frustrado, mi amado. David empieza hablando con su amigo, él visita donde él estaba, porque él se había ido de donde estaba, ¿no? Entonces tiene que ir allá y se va dice que David, después que huyó de Naiot en Ramá, vino delante de Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? Óyeme, mi amigo, ven, explícame. Si yo lo único que he hecho fue ir, eliminar a Goliat, eliminar a los enemigos del rey, y yo no he hecho nada, pero yo quisiera que seas tú que me lo digas. Si yo he hecho mal, dímelo. ¿Cuál ha sido mi pecado contra tu padre? Para que él busque mi vida. ¿Por qué él me quiere matar? David está preocupado porque él no sabe si él haciendo un bien estaba haciendo mal. ¿Y qué le dijo Jonatán? En ninguna manera. Oye, tranquilo, tú no vas a morir. Él ni siquiera le puede responder. Él ni siquiera le puede decir, óyeme, tú no has hecho nada malo. Él no le puede responder. Lo que lo ve preocupado, porque David está preocupado porque sabe que él iba a morir. De hecho, hay un versículo más para adelante que David dice que él y la muerte están ahí mismo. O sea, que él está seguro que él se va, pero yo me voy a morir. Llegó un momento que la persecución lo tenía así, de esa manera. Así que hay un versículo clave que dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? David estaba huyendo, pues ya había sido objeto de múltiples intentos
de asesinato por parte de Saúl. Y eso lo vimos en los capítulos anteriores, del 18, el 19. Ahí miramos cómo David intentó matarlo varias veces. Entonces, Jonatán, aunque testigo de algunas tensiones, aún no cree que su padre quiera matar realmente a David. Por eso, él le está diciendo, y en uno de los versículos, él le dice, no, tranquilo, David. Óyeme, mi padre no va a hacer nada que yo no lo sepa. Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, yo haré por ti. Y David le respondió entonces a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro a sentarme a comer, mas tú dejarás que escondas en el campo hasta la tarde del tercer día. Esto fue algo estratégico que hizo David. ¿Sabe por qué? Porque hay un punto que nosotros lo vamos a aclarar un poquito más adelante de la razón por la cual David estaba acostumbrado a sentarse en los días de la fiesta que hacía David, que hacía el rey. Precisamente a principio de cada mes había una ley que se había establecido en el pueblo de Israel. Eso lo vimos allá en el libro de Éxodo, si mal no recuerdo. Allí el Señor estableció de que el pueblo tenía que, a principio de mes, tenía que celebrar fiesta a Jehová. Entonces, el rey, cuando toma el reinado, él también empezó a practicar esto. Así que quiero destacar estos puntos que principalmente David utiliza, que es su lenguaje, ¿verdad? Dice aquí, el lenguaje de David es de urgencia y lamento, típico de quien es perseguido injustamente. Jonatán responde apelando a la relación con su padre, mi padre no hará nada, ni grande ni pequeño, que no me lo encubra. Eso es lo que, de esa manera que Jonatán trata de tranquilizar a David y hace un juramento, y es que él dice aquí, el versículo 3, usted lo llegó a leer, cielo, el 3, usted llegó hasta el 2. No, ¿Verdad? no. El 3, Y David volvió a jurar diciendo, ajá, amén. sí, Y lea. David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Te fija, óyeme, Ujú. oye, qué tan seguro David estaba de que él podía pass away. Se podía ir. Así es que él le hace el juramento y refuerza la gravedad y le dice, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Wow, amado, yo me imagino que esto debería de ser un momento muy triste. Ahora bien, dentro de todo esto ellos hacen una señal, que toda esta parte no voy a abundar mucho sobre ella porque todos la conocemos, la que él hace, para que se puedan, ellos puedan entenderse, ya que Jonatán no quería creer lo que David sí sabía. Jonatán no lo quería creer. Y de hecho, cuando él le dice eso, él no lo entiende. Y él lo pone a prueba y le dice, está bien, tranquilo, ve mañana, recuérdate que yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta el tercer día. ¿Por qué él dice hasta el tercer día? Porque la fiesta por lo general duraba un día. Ahora, había una condición para ellos no poder asistir, y era que para asistir a esa fiesta había que purificarse. El primer día, si tú no ibas a la fiesta, podría ser que tú estabas impuro, ¿verdad? Porque había que pasar por un proceso de purificación. El hombre no podía estar ni siquiera con mujer, porque había que purificarse para ese día. Ahora, si tú no asistías el primer día, entonces ya el segundo día tú podías asistir. El primer día, Saúl no dice nada.
Pero ya cuando pasa el segundo día que él no lo ve, ya esto es como si fuera una afrenta. ¿Sabe por qué? Porque eso era un pacto. Bueno, esa parte yo lo voy a mencionar más adelante. Pero en sí era una afrenta de que David, como yerno del rey, no aparezca ni siquiera el segundo día a la fiesta. Había una silla especialmente para él y esto tenía cierta connotación, no solamente a nivel político, ¿verdad? Sino también a nivel familiar. Era como que él no estuviera de acuerdo con el rey y decidiera hacer otra cosa. No, y ahí, siervo, hay un punto muy importante que dice que él acostumbraba a sentarse. Él lo acostumbraba. Era una costumbre que tenía, exacto. Exacto. Entonces, él no faltar a eso era algo, él faltar iba a ser muy evidente. Entonces, miramos que allí pasó un escenario en el campo, lejos del oído del palacio, y dice, si yo viviere, hará conmigo misericordia de Jehová, mas si muriere, no cortará tu misericordia de mi casa para siempre. En esos versículos nosotros miramos que dentro del pacto que ellos hacen, Jonatán empieza a reconocer que la gloria de Dios, que el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de David. Y que él sabía que David en algún momento iba a tomar el reinado. Y él le dice, mira, yo quiero que lo que nosotros vamos a hacer sea para siempre. Si mañana yo tengo que partir, si yo parto primero, yo quiero que tú hagas misericordia. Y dice que él usó una palabra que se utilizó más para adelante. Yo lo puse en el versículo 42. Dice, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y entre mi descendencia para siempre. Los pactos de la antigüedad eran sellados con invocaciones a Dios como testigo, pero esto era solamente en aquellos que creían en el mismo Dios. Ellos hacían una invocación y llamaban a Dios y ponían a Dios ahí, dando a entender de que los dos eran espirituales. Jonatán reconoce que Dios puede estar con David, aunque esto implique que él no herede el trono. Quisiera destacar algunos puntos de esta parte para pasar al punto 3, y es que Jonatán se compromete no solo a defender a David, sino también a garantizar el bienestar de su casa. El pacto incluye a su descendencia. Esto prefigura lo que David hará con Mefibosé allá en el capítulo, en 2 de Samuel, capítulo 9. Ahí revela todas estas cosas. Ok, entonces dice, Jonatán establece un método secreto con flecha, lo que revela el nivel de persecución y vigilancia. Ese es aquel método que ellos establecieron para poder hablar con un lenguaje que solamente ellos dos podían entender. Ahora bien, en el punto 3, amado, vamos a ver la prueba en la fiesta y la ira de Saúl. Esta parte, mi amado, es muy interesante que nosotros lo podamos entender. Aquí empezamos desde el capítulo 24 y dice, el 24, ¿quién lo lee? ¿Quién lee el 24? Lo leo yo. ¿Lo tiene? ¿El 24 está leyendo? Amén. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Siga. Sigo. Sí. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Exacto. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo,
Te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, Mm, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? mm, Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. mm. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Ay, ay, ay. Hasta el Y 34. amén. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Amén. Excelente. Amado, lo que está pasando aquí es la fiesta de la nueva luna. ¿Sabe dónde el Señor estableció esto? Dice en Números capítulo 28, número 28. Déjeme buscarlo para ponérselo aquí, lo puse aquí. Número 28, versículo 11, explica, dice: al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá cada cordero, holocausto con olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino en medio de 1 hin de cada becerro, y la tercera parte de 1 hin de cada carnero, y la carta parte de 1 hin de cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Se fija. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con sus libaciones. Quiere decir, esto era una fiesta que se celebraba de manera continua todos los meses. David estaba acostumbrado a estar en el palacio del rey celebrando esta fiesta. Es raro ahora que en este día de la luna nueva, ¿verdad? O este día de la fiesta, este joven no aparece. Y como no aparece el primer día, como le decía ahorita, se entendía de que David había tenido algún problema, pero lo dejan para el segundo día. Al segundo día también se da cuenta. Ahora, cuando Samuel, estoy ligando los nombres, cuando Saúl confronta a su hijo Jonatán, ¿sabe qué? Que Jonatán le explica la razón. Él le agarra y le dice unas palabras y lo llama hijo de la perversa, rebelde. Oiga cómo dice el texto. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Cuál es la explicación que nosotros tenemos a esto? ¿Por qué él le dice hijo de la perversa, hijo de la rebelde? Esto es una expresión semítica, es decir, dentro del pueblo judío, que era ofensiva. Era una forma pública de maldecir y avergonzar a alguien. En lugar de él maldecir directamente a Jonatán, Saúl inmediatamente insulta a la madre de él, lo que en la cultura hebrea esto implicaba una acusación grave. Es decir, públicamente, delante de todos,
él está llamando a su hijo prácticamente hijo de una ramera. ¿Usted se imagina? Hijo de la desviada, hijo de una reverde. Era una forma de ofenderlo de una manera muy vergonzosa. ¿Por qué era ofensivo esto para él? Bueno, habían varias razones. Y lo primero es que cuando él le dice, tú has elegido a Isaí para confusión tuya. En otra palabra, él le está diciendo, tú has preferido a tu amigo antes que tu propia dignidad, antes que tu propio reino. Tú no sabes bien que si ese hombre vive, tu reino está en juego. Eso lo sabía Jonatán, porque Jonatán sabía que ya el Espíritu de Dios no estaba en la vida de su padre. Así es que él podía tomar una acción en contra de David y para matarlo. Y esto es lo que el padre lo llena de ira. ¿Por qué? ¿Por qué tú no accionas? ¿Por qué tú no accionas a favor de tu reino? Vas a humillar a tu madre. Y él ya la había humillado. Pero cuando un rey se casaba con una mujer, le voy a decir esto. El anhelo de la mujer era tener un hijo varón. Porque solo el hijo varón podía heredar el reino. Así que él le está diciendo a él, él le está diciendo, tú estás insultando tu reino, tú estás deshonrando a tu madre. Y por eso él le hace este insulto que tiene doble significado. Reproche político, pero también una deshonra familiar. Y esto es importante. Ahora, ¿qué rito se debía de cumplir para participar de la fiesta de la luna nueva? ¿Cuáles eran los ritos que se tenían que cumplir? Número 1, la fiesta de la luna nueva era un evento mensual ordenado por la ley. Cada nuevo mes se celebraba con sacrificio, comida sagrada y comunión en familia con el rey, que era lo que estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál era ese rito? Tenían que santificarse ceremonialmente. Era que las personas debían de estar ritualmente limpias. Éxodo, capítulo 19, 10 y 14 lo explica, que incluía abstinencia sexual, purificación física y posiblemente el lavado de la ropa. Cada mes para participar de eso ellos tenían que hacerlo. Por eso David dice por eso él le dice en el 20:26, ¿le habrá acontecido algo? ¿No está limpio? ¿De seguro no está purificado? Eso era lo que se estaba pensando. Porque Saúl supone que David no asistió al banquete porque estaba impuro de manera ritual. Presentarse ante el rey sacerdote era una de las fiestas nacionales, pero también un pacto presencial política en la corte. Los asistentes solían comer el sacrificio ofrecido a Dios como en otras fiestas. Ofrecer sacrificio, es decir, el sacerdote, aunque David no era sacerdote, como parte del círculo del rey, debía de participar del banquete del sacrificio. Esto era algo que tenía que pasar y eso David lo hacía de manera recurrente. David era consciente de que su presencia en el banquete tenía implicaciones de dos tipos, religiosas y políticas. Jonatán quedó públicamente expuesto y el lenguaje de Saúl rompe todo el lazo de dignidad y paternidad saludable, porque él le dice allá claramente, hijo de la perversa. Él rompió automáticamente ese pacto de familia. Él le tocó una fibra muy, ¿cómo diríamos? O sea, él llegó a una parte que a todo hombre le dolería que usted le hable mal de su madre. Y por eso él rompió ahí ese lazo. Así que la mesa del rey era un símbolo de comunión y poder, se convirtió en un lugar de agresión, traición y ruptura familiar. Se rompió todo ahí en ese momento. Y eso es interesante. Punto a destacar. Saúl
insulta a Jonatán públicamente, hijo de la perversa, rebelde, lo que revela un quiebre de la relación de padre e hijo. Lanza también una lanza contra su propio hijo. Imagínese usted, lo hizo con David, también lo hizo con su hijo. El versículo 33 lo confirma, confirmando que David había dicho desde el principio. O sea, este hecho que él hizo había confirmado lo que David le había dicho a él, que el papá de él lo quería matar. Y cuando Jonatán vio eso, se enojó y dice que se levantó con enojo, no por sí mismo, sino por la deshonra contra David. O sea, a Jonatán no le importó tanto el problema que había que Saúl estaba provocando intrafamiliar, sino más bien la deshonra que él le estaba haciendo a David, porque él conocía claramente lo que David había hecho por el reino. La señal de la flecha y la confirmación, esa parte ya nosotros la hablamos. Quiero pasar a este punto, que es la despedida dolorosa y el compromiso final. Alguien que me lea el 41 y el 42, por favor. 41 y 42. Amén. Lo voy a leer, hermano. Gracias, mi hermana. Amén. Dice, y luego que el muchacho y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Amén. Wow, tremendo, ¿eh? Besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, ¿eh? Ese lloro tenía un significado. ¿Por qué? Dice el texto que David lloró más. Y usted se ha preguntado por qué David lloró más. ¿Por qué David lloró más? El llanto de David muestra que él entendía la dimensión del sacrificio que estaba teniendo Jonatán. Porque estamos hablando de que Jonatán estaba confirmando el reino de David y renunciando al suyo. Jonatán lo está dejando ir, pero David está entendiendo el gran sacrificio que está haciendo su amigo por él. Fíjese. Y esta frase que sale al final reafirma el pacto que ellos tuvieron. Jehová esté entre tú y yo, mostrando que ni la muerte ni el exilio romperían lo sellado delante de Dios. Lloraron, se abrazaron, se besaron. Amado, ahora, besarse y llorar en la cultura hebrea no era debilidad, sino una señal del pacto, de amor fraternal, de duelo. Cuando él lo abraza, cuando ellos se abrazan y lloran los dos juntos y se besan, amado, están expresando su amor. Según la escritura, David y Jonatán se volvieron a ver una vez más, pero ya no en este contexto. Y después de ahí, David no lo volvió a ver más. Pasaron muchos años para ellos volverse a ver, y nosotros vamos a mirar que en el capítulo 23 ellos se van a ver nuevamente, pero es una vista diferente. Ya después de ahí, David, cuando vuelve a saber de Jonatán, es cuando ya él muere. Cierre de este capítulo, mi amado.
Eh, Hay un versículo clave que quiero leer y es que dice, besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y entre mi descendencia para siempre. Wow. 3 puntos a destacar. Número 1, los dos lloran, pero David lloró más. Y aquí está lo que le decía ahorita, lo cual muestra su comprensión de la gravedad. Sería perseguido. David sabía que lo iban a perseguir. Iba a vivir como un fugitivo. ¿Oyó? A partir de ahí ya él no iba a ser el David que andaba por las ciudades normal. El rey lo iba a estar detrás de él. Quizás nunca más vería a su amigo. Él dirá, bueno, me estoy despidiendo de ti, mi amigo, pero posiblemente tú y yo no nos volvamos a ver más. Y estamos hablando de alguien a quien tú amabas, a quien él amaba verdaderamente. Jonatán pronuncia palabras solemnes y eternas, reitera el pacto invocando el nombre de Jehová, no solo entre ellos, sino entre sus condescendientes, su descendencia, perdón. Y esto es importante. Todos sabemos que con Dios el hombre no hace pacto, Dios hace pacto con el hombre, pero dos hombres pueden pactar. Y este pacto, amado, miramos que trascendió la muerte, porque aún Jonatán muere. Nosotros miramos allá como David nunca se olvidó de ese pacto. Ustedes recuerdan lo que él hizo con Mefiboset, que eso lo vamos a ver más adelante. Dice, número 3, es una escena que marca el fin de la vida pública de David en la corte. Aquella vida que David tenía, que era un hombre visto como un hombre del reino, un hombre de la corte, un hombre, una figura pública, pero alguien importante, porque el rey le daba la importancia, ¿verdad? Él tenía cierta preponderancia, aunque él obviamente había ganado popularidad por lo que Dios había hecho a través de él. También el hecho de ser el nuero del rey, esto a nivel político le daba una importancia muy importante, valga la redundancia, a David dentro de lo que era la política. Así que empieza un comienzo de su vida como fugitivo. También marca la última vez que Jonatán y David se ven vivos, aunque volverán a tener un encuentro, un encuentro corto en el capítulo 23, como les decía ahorita. Este es el momento más íntimo y definitorio. Pregunta, mis amados, brevemente. Hubiese gustado profundizar mucho, pero es un capítulo realmente que esto es lo que encierra, ¿verdad? La amistad sincera, pura, dentro de estos hombres del Señor. Quisiera que usted, dentro de su posibilidad, si puede, responder a las preguntas que están ahí en pantalla. ¿Por qué Jonatán tardó en creer que su padre quería matar a David? ¿Por qué cree usted? Bueno, yo pienso que, o sea, todos conocemos a nuestros padres, ¿no? Y es algo duro. O sea, hay cosas que, como dice el dicho, para creerlo tengo que verlo. Sí. ¿Ves? Y uno nunca va a imaginar que el padre de uno es capaz de matar a otra persona sin, o sea, sin motivo, porque al final ahí no había ningún motivo para que Saúl quisiera matar a David. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, pienso yo que por eso incluso él, en el capítulo anterior, él cuestionó al padre varias veces sobre ese tema, ¿ves? Ajá. Sí, no fue una sola vez que él le preguntó ¿Una que sola por vez? qué. No, no fue. ¿Por qué, padre? De hecho, él lo Ujú, concientizó en un momento y él hasta se echó ujú. para atrás. Le dijo tanta verdad de que se echó para atrás.
Ujú. Amén. Excelente. ¿Alguien más? Dice, Yo digo, amén. sí, Yo digo que Jonatán, o sea, creyó y pensó que su padre aún tenía temor de Dios y que por eso pues él no creía de que él fuera capaz de matar a David. O ujú, sea, confiaba que su padre estaba todavía pues en el temor de Dios. Por amén, eso creo que dudó en que él fuera a matarlo. amén. Mi hermano, en el capítulo 19 que vimos ayer, Saúl, él tuvo un momento en que él dijo que no, que o sea, que hizo el pacto que no lo iba a matar, incluso incluyó a Jehová. No recuerdo bien el capítulo, pero él dice, o sea, confirmándole a David que, o sea, que ya estaba saldado con él. Vive Sí, Jehová. Fue la En- frase. exacto. Entonces yo pienso que aquí Jonatán, él guardaba la esperanza de que su padre reaccionara y verdad, y viera a David de otra manera, de otros ojos. sí, Pero vemos que tal vez era un tiempo que Jonatán estaba dándole a su padre para que él se retractara porque no había ningún motivo por el cual él debería hacerlo. mm, Y al ver ya que, mm, que Jonatán estaba tan convencido de que el padre no se retractaba, pues entonces esto hizo que él llegara a tomar, ¿verdad?, estas determinaciones de no hacer caso a su padre, pienso yo, mi hermano. amén. Excelente. Amén. También, Jorge, vemos también aportando a eso que quizá también Jonatán dudaba de que en verdad él fuera a matarlo porque en un momento Saúl amó a David porque vemos en Primera de Samuel 16:21 dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Sí, O sea, en un momento eh, Saúl amó a David, porque cómo creció esa amistad entre Jonatán y David fue por la relación de que David iba al palacio donde estaba Saúl y ellos empezaron a tratarse. De ahí fue que nació la amistad de ellos y el amor de uno hacia el otro. Entonces, en un momento determinado, Saúl amó a David. Entonces, Dios puso la gracia en David. Lo que pasa es que donde entró el celo, cuando entró el celo, él fue desechado por Dios de desobediencia. Luego se da cuenta que hubo un ungimiento y cuando la gente empiezan a proclamar entonces y admirar a David, entonces él entró el celo y más pudo el celo que el amor que en un momento Saúl sintió por David y quizá por esa una de esas razones es que también él dudaba de que su papá fuera a llevar a cabo y también porque él lo había jurado de que él no lo iba a matar y todo eso. Amén. Así es, apoyando eso que está diciendo mi hermana María Cristina. Llegó a amarlo como a un hijo. Ujú. En el versículo, en los capítulos 22, 23 de este mismo primer libro, hay un momento donde Saúl le dice, reconoce y le dice, hijo mío. Es decir, que él llegó a amar a David como un hijo. sí, sí, claro. Y Sí, David siempre respetó a Saúl, siempre, a pesar de todo, siempre lo respetó. Y vamos a ver más adelante eh, cómo él todavía sigue honrando a Saúl y sigue respetándolo a pesar de. Por eso era tan difícil para Jonatán creer que su papá quisiera matar a exactamente. David. Dice, porque aún confiaba en la comunicación que tenía con él. Ustedes recuerdan cómo él le dijo, cuando David le saltó con eso, ¿cómo le dijo él en el versículo 2? Que no había nada que su papá no hiciera que no se lo confesara a él primeramente. No él le dijo eso, él le dijo, en ninguna manera no Ujú. morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me lo descubra. ¿Eh? Porque, ¿por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Óigame, él decía, no, es que es imposible que mi papá haga eso, David. No hay forma.
¿Mm? Imposible, él no me lo ha dicho a mí. Yo soy el hombre de confianza Pues de mi papá y él a mí no me lo ha dicho. yo soy el Él no próximo. tenía ninguna duda de que Saúl no iba a matar a David. Ujú. Sí, exacto. Así mismo es. Así mismo es. Dice, esta tensión muestra cómo en la narrativa bíblica el amor y la lealtad pueden nublar el juicio cuando hay idolatría familiar. Ok. ¿Qué significaba el pacto que hicieron David y Jonatán? ¿Qué significado tenía? ¿Cómo usted lo visualiza eso? Hable del punto que usted lo quiera entender. ¿Qué significado tenía ese pacto que ellos hicieron? ¿Era un significado terrenal? ¿Era un significado espiritual? ¿Era un significado? ¿Qué significado tenía? Para mí creo que es un significado más espiritual, porque ellos anteponen a nuestro Dios, Señor como testigo prácticamente de esa unión entre ellos dos. Amén. Entonces es como prácticamente sellando eh, eh, la unión y la amistad que entre ellos dos se juraban Amén. o se tenía. Amén. Entonces para mí es más espiritual, más simbólicamente espiritual en ese punto. Amén. Sí mismo, eso es un pacto espiritual, ¿verdad? Es un pacto eterno de fidelidad, un pacto de misericordia. Y pusieron a Dios como testigo. Cuando nosotros leemos los versículos 14 y 17, ahí nosotros miramos de la manera en la que ellos pusieron a Dios como testigo. Y dijo, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No Ah, deje, no, perdón. digo, wow, Jonatán también creía 100% en el llamado de David. Claro, él dijo, En, no, Lo reconoció que era el oye, ungido de Jehová, que iba a ser el y nuevo creía, rey de Israel. él le a dijo, pesar de que su padre se declinó a la maldad y a desobediencia, Jonatán se mantuvo obediente y creyendo en Dios, en exacto, el llamado de David. exacto, él le dijo, no deje que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Amado, es un pacto espiritual, Ujú, ese sí. hombre, ese hombre trascendió. Oye, él dijo, yo voy a morir y tú vas a gobernar por encima de todo. Yo lo único que... Profetizó ahí. Oh, pero Sí. claro. Él también profetizó. Él creyó a la promesa. Entonces, oiga como dice el 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. ¿Por qué? Gloria. Porque le amaba, pues le Ajá. amaba como a sí mismo. Oiga ese punto del Dios. amor. Oiga cómo, a qué punto estaba este amor, amado. Él amaba a David como se amaba a sí mismo. Él no quería que a David le pasara nada que él le pueda pasar. Por Verdadero amor al prójimo. exacto. Por eso él al final logró sacrificarse a sí mismo, sacrificó su reino mejor, sacrificó su estatus. ¿Mm? Mi Por más. hermano, y también David acepta la promesa, o sea, él le promete a Jonatán no solamente de su amistad, sino de su futura familia, de su generación, de Exacto, tener al cuidado. Y exacto. él cumplió la Cumplió, promesa. lo Es, cumplió ahí. la Segunda de cumplió Samuel porque 9. es en segunda de Samuel, sí, señor, Correcto. amén, Sí así es. mismo. Dice, este pacto no era emocional, era un pacto legal espiritual. Se extendía a sus generaciones y David lo cumpliría muchos años después con Mefiboset en segundo de Samuel capítulo 9. Hermana María Barreras. Amén. Dios le bendiga, maestro Amén. y hermanos. Amén. Sí, sí, es así. Yo pienso también lo mismo y es tan hermoso ver cómo él fue fiel, David fue fiel porque hizo misericordia con la casa de Saúl. Gloria a Dios. Amén.
como dice él, no olvide el nombre mío, Sí, el nombre de Jonatán. así es. Gloria a Dios. Amén. Porque como dice la palabra de Dios, en el versículo 17 dice que ellos Sí, se amaban uno al otro. sí. Y como dice que fue un juramento así, delante de Dios, porque me imagino, no sé si había más personas ahí, pero me imagino que fue entre ellos dos, porque Entre ellos, todo era secreto, ¿verdad? sí, Gloria a Dios, él no le decía nada a su padre, así es. pero él sabía, gloria a Dios, que Dios estaba con él, con David. Amén. Veía la gracia de Dios, veía, gloria a Dios, que nunca él se levantó con el rey Saúl, nunca se levantó contra su padre. Así es. Así es. Y Amado. además, sin embargo, su padre no era igual. Amén. Exacto, exacto. Gracias, mi amada. Dice Tania Báez, Tania Varezuela, amén. Es un pacto espiritual. Jonatán también honró a David, cediendo el trono y también brinda honra a la familia de Jonatán, reconociendo a David en su misión. Amén. Amado, gracias, mi amada, por el aporte. Hay una pregunta muy importante que para nosotros también lo es. ¿Por qué Saúl insultó violentamente a su propio hijo? Él se percató ya de que Jonathan estaba del lado de David, como que Jonathan estaba protegiendo a David. ¿Ve? Y el celo lo cegó. Sí, Insultó al hijo y le lanzó una lanza que, oye, eso está fuerte, hermano. eso está fuerte, eso está Mm. fuerte. María, no se te escucha, está hablando aquí, pero no se te escucha. Anche perché, perdón. Sí, Oh, está bien, diga, hermana, está bien. Grazie, grazie. No, perché anche Saúl no logró lo que quería hacer con David, por quello estaba también un poco, estaba rabiado con su hijo. sí, sí, así es. Así es, mis amados, tanto como decía nuestro hermano Benicio, como dice nuestra hermana, así mismo. ¿Por qué Saúl lo insultó tan violentamente, amado? ¿Sabe que Jonatán no estaba detrás, no estaba defendiendo su trono? Él estaba defendiendo a David. Entonces, esta parte molestó tanto al padre que dijo, óyeme, por lo que nosotros tanto hemos luchado, que yo mañana voy a partir y no voy a tener a alguien que va a mantener el reinado. Tú estás defendiendo a quien, a quien te puede quitar el trono. ¿Mm? Dice, porque vio que Jonatán defendía a David y eso significaba perder el trono y perder su dinastía. Por eso cuando nosotros leemos los versículos 30, dice de la siguiente manera, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya Santo. y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, oye, ni tú estarás firme, ni tu reino. Como entiende que tú vas a ser desechado también. Oye, envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Amado, Saúl sabía que Dios le había entregado el reino a David. Él lo sabía. Él le dijo, ese hombre tiene que morir. Si él no muere, yo estoy seguro que tú no vas a ser rey. Y por eso él lo llegó a tal punto que lo maldijo. Dice, el insulto fue un acto de desesperado, o sea, desesperado, ¿cómo dice ahí? Desesperado de control. No entendí qué dijo eso ahí. Temía perder el poder más que perder a su hijo. Oye, el temor de él era perder el poder y no a su propio hijo. ¿Qué implicaciones tenía faltar al banquete
de la luna nueva. Amados, que de esa parte hablamos un poquito. ¿Qué implicaciones tenía faltar al banquete de la luna nueva? ¿Cuáles eran las implicaciones que habían? Recuérdense que hablábamos que habían implicaciones políticas, implicaciones Espiritual también, hermano. también espiritual, exacto. ¿Qué usted puede decir? ¿Qué pueden decir de eso? Era algo también parte espiritual, mi hermano, porque como usted decía, de que podría demostrar de que David estaba haciendo alguna falta y por eso él no se había hecho presente. ¿Fue así, mi hermano? Amén. Así es. Era visto como como una ofensa política y religiosa. Eso lo dice el versículo 25, que si usted se da cuenta, ahí dice, y el rey se sentó en su silla como solía en y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Imagínese usted, era muy evidente que si la silla no estuviera, ok, pero la silla estando ahí, el primer día no está bien, vamos a entender, David está impuro, se le pasó la mano con Mical y bueno, ok, entiendo, él va a venir mañana, pero al día siguiente tampoco vino. Ahora David tenía eso planeado, porque David dijo, yo me voy a quedar hasta el tercer día, pero tú verás que va a pasar el tercer día. Yo estoy seguro que el rey se va a enfurecer y va a hacer esto y esto, y ahí fue que vimos que él no creía que eso iba a pasar. David tenía un lugar especial en la mesa del rey. Faltar sin causa era sospechoso y solo una impureza ritual justificaba su ausencia. Mas, sin embargo, esto no fue lo que pasó. Penúltima pregunta, mi amado. Quédense para la última, por favor. Dice, ¿por qué David y Jonatán lloraron tanto en la despedida? Ay, termina triste, hermano. ¿Por qué lloraron tanto? ¿Por qué? Porque David y Jonatán se amaban, se tenían una fuerte amistad. Jonatán y David probablemente se visualizaban trabajando juntos o estando juntos o siendo amigos por siempre. Amén. Amén. Así mismo. Dice, porque sabían que su separación era necesaria. Ya tanto David como Jonatán sabían que no era que ellos se querían separar, es que era necesario separarse. Es que era obligatorio separarse. El rey ya había decretado la muerte de David. Y para colmo, había usado una lanza para matar a su propio hijo. O sea, el rey había perdido el control. Él dijo, si tú te quedas aquí, esto es problema. Así que el versículo 41 explica claramente lo que dice. Dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Wow. Mi hermano, eso es como cuando hace uno una amistad, ¿verdad? Tan linda, tan pura, ¿verdad? Que cuando de pronto esa persona le toca emigrarse, eso duele mucho, mi hermano, eso acongoja. Duele. Además, con la esperanza de no volverlo a ver, porque era una sí. era para no volverlo a ver, no era que él estaba yéndose a una misión de rey y que él iba a volver, no, era separándose, ¿eh? Su vínculo era profundo, habían arriesgado sus vidas y el uno por el otro, y ahora el destino los separaba por voluntad divina. La última pregunta, mis amados. ¿Qué enseña el capítulo sobre el carácter de Jonatán? Le tengo 3 aplicaciones al final que quiero que le escuchen.
¿Qué enseña el capítulo sobre el carácter de Jonatán? Recuérdese de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos personas. ¿Cómo es la pregunta, mi hermano? Perdón. ¿Qué enseña este capítulo sobre el carácter, no de David, sino el carácter de Jonatán o de Mi Jonatán? hermano. Que irse que no importando, mi hermano, en quién o cómo o cuándo, sino seguir la voluntad del Señor. Él dejó guiar por lo que David, porque tenía una gran confianza de que David era un hijo de Dios. Entonces, él lo quiso perder todo, aunque fuera a perderlo todo, pero él sabía que de alguna manera iba a hallar victoria por medio del hijo por una persona ungida por parte de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Hermana María, ¿esa mano usted la tiene levantada de ahorita Sí, o la sí, levantó ahora? no, yo la quité, la puse ahora. Ah, ok. Quería decir que Jonatán era un hombre, o sea, él tenía valores, o sea, él era, gloria a Dios, aleluya, se me fue. Ajá. Él era fiel, y él era, tenía como esa rectitud, él era Amén. Era un hombre leal. leal, recto, sí, sí, Amén. porque él sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. O Sí. sea, como usted dijo ahorita, él sabía que también él podía morir, pero dice la palabra de Dios que él le dijo a David, no olvide la casa de Saúl, o sea, ten misericordia ten misericordia de la casa de Saúl. Amén. Así mismo es. Él era leal, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, era humilde, al punto de renunciar al trono por el ungido de Dios. Él, desde que se dio cuenta que David era el ungido de Dios, él estaba dispuesto. Él dijo, yo no voy a luchar con eso, tú eres el ungido. Jonatán Amén. reconoció que la mano de Dios estaba con David y no la Amén. dio por su Amén. derecho, nunca, sino que se alineó con la voluntad del cielo. Él dijo, el cielo eso es lo que dijo, pues por ahí me voy. Mi papá quiere que yo sea rey, pero ¿para qué si Dios no quiere? Mi hermano, otra cosa importante que veo aquí en este punto es de que quizás el Señor permitió de que David se fuera, estuviera solo para que para Dios enseñarle a él a que no tenía que depender ni de Saúl ni de Jonatán, sino que tenía que depender del Rey de Reyes. Exactamente. Amén. Amén. ¿Iba a decir algo, Benicio, también? No, todo está dicho. Amén. Amados, oiga esto. Gracias, hermana Diana. Mire, este capítulo es una de las escenas más poderosas en toda la escritura sobre fidelidad bajo fuego. Estamos hablando de un pacto en medio del peligro, ¿verdad? Gente que están pactando sabiendo, amado, que el fuego es que va a determinar si son fieles o no. El amor en tiempo de persecución. No hay victoria militar ni milagro sobrenatural aquí. Aquí no hay nada de eso. Usted no está mirando milagros. Pero sí hay algo de igual de poderoso y es que hay dos hombres que se eligen en verdad. Se aman de verdad. Honran a Dios. Escogen la amistad por encima de los privilegios de un reino. Aunque eso signifique dolor, aunque signifique pérdida, David no solo se despide de un amigo, se despide de la estabilidad. El hombre estaba en un lugar firme, amado. Se despide de la protección y la vida de la corte
¿Y sabe lo que hizo Jonatán? Jonatán no solamente defiende a un amigo, sino que renuncia al trono por amor a la voluntad de Dios. Y eso es importante, amado. Usted sabe lo que usted sabe lo que usted decir, yo renuncio a lo que yo sé que me pertenece por aceptar la voluntad de Dios. Eso es importante. Tengo 3 aplicaciones para este tiempo que quisiera traer y que nosotros nos podamos quedar con ella en esta noche. Número 1, mi amado, la fidelidad no siempre te va a llevar al trono. El ser fiel no siempre te va a poner en un lugar alto donde la gente te ve, pero siempre te va a mantener en la voluntad de Dios. Santo. Aleluya. Eso sí. Jonatán no se convirtió en el rey, pero fue un héroe eterno de la fe y del pacto. Cuando se habla de pacto, cuando se habla de amigo, cuando se habla de fidelidad, hay que mencionar a Jonatán. Obligado. Aleluya. Segundo punto. Hay pactos que Dios honra más que corona. Muchas veces usted puede pactar aquí en la tierra con alguien. No estoy hablando de pactar con Dios. Estamos hablando de la tierra, de usted pactar con alguien que usted sabe que Dios lo escogió, que Dios a ese hombre Dios lo marcó, o a esa mujer Dios la marcó, y usted decide hacer un pacto, no por el hombre, por Dios, porque usted está aceptando la voluntad de Dios. Jonatán estaba aceptando, era la voluntad de Dios en la vida de David. Amén. Dice, el pacto entre David y Jonatán trascendió reyes, trascendió guerra y generaciones. Pasó todo, y al finalizar, cuando ya se había muerto toda la familia de Jonatán, a David no se le olvidó ese pacto, y Dios honró eso. Gloria a Dios. Dios Aleluya. honró eso. Ese pacto que ellos hicieron, Dios lo honró. Por eso dice, hay pacto que Dios honra más que corona. Si Saúl, ¿cómo se llama él? Jonatán hubiese preferido la corona, pues fácilmente tomando la corona se muere y no hubiera pasado nada. Así es. Ustedes se recuerdan de un rey que estaba ahí, que dijo, ay, este reino lo construí yo. De una vez vino una mano del cielo que dijo, hey, mené, que luparsim, pam, pesado ha sido en balanza, tu reino ha encontrado falto, te va, te fue. No, es que él fácilmente pudo aniquilar a David. Exacto. Sí. A traición lo hubiese matado. Facilito, claro. Tenía todo para matarlo. Pero él sabía que le iba a caer entonces el peso de El Dios. peso de Dios. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, tercer punto, mi amado, y no el menos importante por ser el último. La lealtad verdadera se prueba cuando te cuesta todo. Wow. Ay, Yes. santo. Eso no es de que yo te soy fiel, pero fiel ¿por qué? ¿Qué tú has sacrificado para mostrar la fidelidad? La lealtad verdadera se prueba cuando te cuesta todo. David y Jonatán no fueron, óigame, no fueron leales cuando eran cómodos, sino cuando significaba renunciar, llorar, huir y amar sin garantía, porque no había garantía, mi amor. Escúchame, hermanos, o somos de que somos amigos mientras tú no afectes mis intereses, como suelen hacer en el mundo. En el mundo. Así es. Amigos mientras tú no afectes mis intereses, somos amigos. El día que tú atentes contra mis intereses, con mi bienestar, con lo mío, ya se acabó la amistad. Exacto. Ya, como yo soy amigo, pero si vas al hospital o algo, ahí no soy tu amigo. ¿Verdad, mi hermano? Exactamente, amado. Y esto es interesante. Amados, me disculpan por la hora, el tiempo. Hoy no le pude cumplir con el horario. Estaba largo, mi hermano, estaba largo. Desafortunadamente, este es un capítulo así largo, pero
Bueno, gloria al Señor. Damos gracias al Señor por el tiempo que nos ha permitido haber estudiado este capítulo. Esperamos que haya sido de bendición para usted, como lo ha sido para mi vida. Aprender, amado, de estas tres verdades, estos tres principios que son muy importantes en que nosotros lo podamos poner en práctica. Lo podamos poner en práctica. Es necesario que como creyente nosotros no ignoremos la importancia de un amigo. Y hay un texto bíblico que yo no se lo pude mencionar por asunto de tiempo, pero yo quisiera que usted se quede con ellos, aparte de la enseñanza. La escritura dice en Proverbios 18:24, dice que hay amigo más unido que un hermano. Sí. Y como le decía al principio, Jesús dio un ejemplo supremo y lo reveló a un nivel más alto. Y dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. ¿Mm? Y, y esto es importante. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Vamos a estar estudiando el capítulo 21. Conéctese a la misma hora por el mismo canal. Vamos a orar para así despedir en oración. Si nuestro hermano Benicio nos puede despedir, sería muy bien. Pero también quería preguntar, no sé si alguien quedó con alguna duda o, o alguien iba a decir algo mientras yo estaba despidiendo. ¿No? Mi hermano me sacó, no sé por qué me sacó de una. ¿Quién? Aquí estaba normal y ¡pum! De una vez me sacó. Oh, Bueno, pero oh, caramba. A veces la plataforma saca uno, sí. Bien, si no hay Ya, nada que decir, hermano, sí. ya, oramos. Padre de amor, de misericordia, de gracia, de favor, de bondad, de bonanza, de templanza, de perdón y de infinito amor, Dios mío. Gracias te amo, Dios, por esta clase, Padre. Gracias, Dios mío, porque a través de ella, Dios, tú taladras nuestros corazones, Dios. uy, gracias, Y nos Señor. sentimos tan pequeños, Dios mío, delante de ti, Padre, delante de tu Gracias, presencia, delante de tu palabra, Dios mío. Señor. Nos sentimos tan pequeños, Padre, Señor, santo que de la reconocemos que nada somos sin ti, Padre, que nada somos, Dios mío, sin tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios. Te Dios, rogamos y te suplicamos, Dios mío, esta que palabra, Señor. seamos, Dios mío, íntegros delante de tu presencia, Padre, como lo Bueno, fue Jonathan, Padre, que Sí, fue capaz de despojarse sí. de todo lo material, Señor, de aquí todo recurso, Dios mío, y alinear su voluntad con la tuya, Padre. Permite, Dios, que cada uno de nosotros seamos capaces de hacerlo en los momentos que esta decisión. podamos enfrentar en la vida, Dios mío, en que tengamos que decidir, Padre, Sí, entre lo material y lo espiritual, entre tu voluntad y la voluntad nuestra, Padre. Sí, Danos ese discernimiento, Padre Santo. sí, Ayúdanos, Dios. Ayúdanos y enséñanos a creer en ti cada día más, Padre Santo. Ayúdanos y enséñanos a aumentar nuestra fe cada día más, Padre. Dios mío, reconocemos que te necesitamos, Dios. En nombre de Jesús. En la medida que leemos tu palabra, que la estudiamos, que la escudriñamos, Dios mío, reconocemos que te necesitamos, Dios mío, en nuestras vidas, Padre. Que seas tú el que guíe nuestros pasos, Ese Dios Juan. mío. Queremos mirar como tú miraste, hablar como tú hablaste, caminar como tú caminaste, Dios mío. gracias. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios mío, porque sin ti nada somos, Padre. Va a ser Te ruego y te suplico una bendición muy especial para cada hermano aquí presente, Dios mío, para cada una de su familia, Dios mío. Te rogamos y te suplicamos que tú estés atento a las peticiones del corazón de cada uno de nosotros, Dios. cada miembro que Mira a está los maestros, Padre, que dedican tiempo, esfuerzo, Dios mío, para Gracias prepararse cada y dar maestro esta clase, Dios mío. vida, Señor, que quiere Padre Santo, fluir tanto que la necesitamos, Dios mío. esta palabra. Gracias por cada una de sus vidas, Padre. Por Te rogamos y te suplicamos una bendición muy especial para cada uno de ellos, Padre. Continúa con nuestro. Gracias te damos, Dios. En tu nombre hemos orado, dándote las gracias y te decimos amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. God bless you, family.